Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heriberto Canales Salazar, soy alumno de la Facultad de Organización Deportiva. Actualmente estoy en el tercer semestre y este video es para hablar sobre la línea del tiempo del básquetbol para mi materia de básquetbol. Muy bien, vamos a comenzar. En 1891 fue el nacimiento del baloncesto, como bien se conoce. El juego se realiza con un número de jugadores variable en un campo de dimensiones también variable, con un balón de fútbol y con dos periodos de tiempo de 15 minutos cada uno. Ese fue en 1891. Y después de eso pasamos a 1892, en el cual fue la publicación del primer reglamento que constaba de 3 artículos. Fueron también tres de las reglas con las que se empezó a jugar el baloncesto, las que se constituyeron formalmente en el año del 1891 para ser publicados. Con base en este reglamento original, empezaron a aplicarse las variantes pertinentes, de acuerdo con las situaciones especiales que se iban encontrando al transcurrir el tiempo, pero sin perder de vista los principales fundamentos con los que se fue creado el juego. Ya en estas fechas fue cuando ya podemos ver por primera vez reglas en lo que viene siendo el baloncesto, y las reglas que son esas 13 las voy a mencionar a continuación. La primera, la pelota poseerá las características corrientes y se podrá lanzar en cualquier dirección con una o dos manos. La segunda, la pelota podrá pasarse en cualquier dirección a una o dos manos, pero no con el puño. La tercera es, el jugador no deberá correr con la pelota, sino que obligatoriamente la lanzará desde el lugar en que se encuentre. Se establece un margen de tolerancia para el jugador que se halle en trance de correr rápidamente. Cuarta, la pelota solamente podrá sostenerse a una o dos manos, los brazos o el cuerpo no podrá utilizarse. La quinta es, está prohibido empujar con el hombro, sujetar, empujar, hacer zancadilla o golpear al adversario. La infracción a esta regla se supone que una penalización. La segunda vez el jugador quedará descalificado hasta el próximo tanto. Y si la infracción se hace intencionalmente, el jugador quedará fuera hasta el final del encuentro y no podrá ser desplazado, que viene siendo como si fuera una tarjeta roja en el fútbol. Sexto, la infracción de las reglas 2, 3, 4 y 5 se suponen una penalización. La que ya mencionamos puede ser una penalización si no se cumplen. Séptima, si un equipo comete las infracciones seguidas sin que se produzca ninguna por parte del adversario, el equipo contrario será acreedor a un tanto a su favor, que viene siendo un punto por estar cometiendo faltas, viene siendo un castigo, aparte de la penalización que puede hacerse. Octava, se concede un trato cuando la pelota se lance o rebote en el suelo hasta la cesta y se quede allí, con la condición de que los adversarios no la hayan tocado o desplazado. Si la pelota queda en el borde y el adversario la recoge, se marca un tanto a favor del atacante. La novena, cuando la pelota está fuera de juego, será devuelta al terreno por la primera persona que la coja. En caso de disputar, el árbitro se encargará de lanzar al terreno de juego en trayectoria recta. En 5 segundos se devolverá la pelota al terreno de juego. En el supuesto de superarse este tiempo, la pelota pasará a poder del adversario. La décima, el ayudante de árbitro juzga la conducta de los jugadores, anota las faltas y advierte al árbitro cuando se cometen 3 faltas consecutivas. Tiene poder para descalificar a los jugadores en virtud de la regla 5. Así que, como podemos saber, el árbitro, que viene siendo el árbitro, por así decirlo, asistente, es el que pues está viendo a fondo, no la jugada, más que todo las acciones de los jugadores y más que todo la intención. Bien, la que continúa. El árbitro determinará cuando la pelota está en juego y controla el tiempo. Decide la validez de un tanto y controla el marcador, junto con todas las demás funciones confiadas normalmente al árbitro. Las normales reglas que un árbitro generalmente tiene, él es el que decide si un tanto o un punto es válido, si se cumplieron las normas para que fuera válido, o bien también seguir el conteo del tiempo y cuando poner fin al encuentro. La duración del partido es de 2 tiempos de 15 minutos, con 5 minutos de descanso. El equipo que se apunte más tanto durante este tiempo será declarado vencedor. En caso de empate puede haber prórroga hasta el primer enceste. De acuerdo con los capitanes del equipo, se generalizarán las acciones conjuntas de 5 atacantes y 5 defensores. Las primeras defensas que surgen son de tipo hombre a hombre y el primer tipo de ataque fue contraataque desorganizado. Ahora sí, ya después de haber pasado de las reglas, ahora pasaremos a más información a lo largo de los años.
En 1893, México es el primer país extranjero en adoptar el baloncesto. Desaparece el fondo de la canasta utilizando redes con cuerda trenzada. El tiempo de juego consta de dos periodos de 20 minutos con 10 minutos de descanso. Aparece el pivot, ofreciendo al jugador mayor movilidad y recursos. Ahora vamos a pasar a 1894. El baloncesto llega a Irán y China. Se limita el terreno de juego y se adopta un balón propio para el baloncesto. Se incluye un lanzamiento de tiro libre a 6.09 metros de la canasta por cada falta cometida. Aparece el jugador especialista en tiros libres, ya que se dio la posibilidad de elegir al jugador que lo realizara. Se comienza con normas técnicas y didácticas determinándose funciones a los jugadores, tanto en la ofensiva como a la defensiva. Y bien, lo que viene diciendo del jugador, como no había opción para elegir quién lo iba a cobrar, no había una persona especializada para esa posición. Pero como ya se pudo elegir, obviamente ahora los entrenadores o los capitanes optaban por poner a la persona con mayor técnica para poder cobrarlos. Así que en 1894 fue cuando ya se pudo por fin poner una persona especial para cobrar los tiros libres. En 1895 el baloncesto llegó a Inglaterra. Como pueden ver, cada año se fue popularizando, se fue expandiendo mucho más de donde empezó. Así que el deporte se está haciendo mucho más conocido, se está haciendo mucho más popular y sigue expandiendo por el mundo. Aparece el tablero y la línea de los tiros libres, se acerca a 4.60 metros de la canasta. Los lanzamientos de media distancia se hacen con dos manos, siendo muy parecidos al pase de pecho actual, mientras los lanzamientos de corta distancia se realizaban con una sola mano. Bien, el pase de pecho actual es el normal, que viene pasándose de aquí con las dos manos hacia adelante, como empujando. En 1896 el baloncesto llega a Brasil, de allí se extenderá posteriormente a toda Sudamérica. La Amateur Unión adopta las reglas que regirán a la escala internacional. Se autoriza driblear con las dos manos. Varían los puntos otorgándose un punto por tiro libre y 2 puntos para los canastas. Muy bien, eso está claro. En 1897 se instituye definitivamente que los equipos estuvieran integrados por 5 jugadores en el terreno de juego. Como quien dice, solo puede haber 5 personas dentro del campo. Es muy diferente los que pueden estar en la banca. Pueden tener varias personas más, pero exactamente en el cancha solo puede haber 5 personas. En 1898 se crea el primer reglamento oficial femenino. Se introduce el baloncesto femenino en Filipinas. Se introduce el balón de cuero. El juego se demostraba lento y estático, haciéndose una cuidadosa selección de los lanzamientos. En 1901 se introduce el baloncesto en Australia. Se prohíbe encestar después de driblear. Bien, como pueden ver, se sigue expandiendo mucho más. Está teniendo demasiado auge. Y parece que pues sigue, como quien dice, fue un deporte que se fue expandiendo muy rápido. A diferencia de otros deportes que tardan en poder llegar a otras partes del mundo. En 1906 el baloncesto llega a Cuba, introducido por soldados americanos. Se hace obligatorio del tablero en todos los campos de baloncesto. Como necesidad de recuperar la cantidad de lanzamientos fallidos, surge el jugador especializado en el rebote. Otra vez, aquí ya pusieron para una persona especializada. 1908. Se prohíbe driblear más de una vez. ¿Esta queda claro? En 1915 y 1918 nace el Joint Basketball Committee, entidad responsable de unificar el reglamento, el que va a regir a todos. 1921. Se introduce el baloncesto en Yugoslavia. Se distinguen las penalizaciones, las violaciones y la falta personal. Aparece de forma accidental la figura del jugador pivot, con su consecuente juego de interior entre el poste y el pivot. 1928. El baloncesto se presenta como el deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Como pueden ver, aquí ya por fin hizo su gran aparición, se puede decir, en los Juegos Olímpicos. 1931. Se regulan las faltas personales, determinándose como sanciones de 2 tiros libres en caso de que el jugador estuviera realizando un lanzamiento y un tiro libre para faltas técnicas. Se establece como medida de terreno de juego 25 por 15 metros con 2 por 1 centímetros de variación. 1932. En Ginebra se funda la IFIBA, Federación Internacional del Baloncesto Amateur. Se introduce la regla de los 3 segundos. Se introduce la línea de medio campo, quedando así definida el terreno de juego en 2 partes bien definidas, el campo de ataque y defensa, introduciéndose la regla de los 10 segundos. En 1935, el COI acepta el baloncesto como deporte olímpico.
Cada jugador puede por partido ser reintegrado 2 veces. En caso de empate y después de transcurridos los 2 periodos extras, ganaba el primer equipo que convirtiera una cesta en el tercer periodo extra. El baloncesto se incluye entre los deportes olímpicos en 1936. Se integra el baloncesto femenino a la FIBA. Se amplía el número de jugadores suplentes de 2 a 5. Se incluyen 3 tiempos muertos por equipo. Después de cada canasta se reanuda el juego por parte del equipo al que le acaban de hacerle la canasta, con un saque desde la línea final. Debido al saque después de cesta, desde la línea de fondo empieza a aparecer el pressing. Se populariza el lanzamiento con una mano. En 1967 surge la American Basketball Association. En 1967, fusión de la ABA y la NBA, articulándose en las 4 divisiones geográficas deportivas actuales: Atlántica, Central, Oeste y Pacífico. A partir de las 10 faltas por equipo en cada tiempo se da el derecho a realizar 2 lanzamientos de tiro libre. Se introduce el 3x2 en los tiros libres. Se otorga un tiro libre adicional si al efectuar la falta se consigue canasta. Se desarrolla la defensa de ajuste. En 1984 desaparece en la FIBA el concepto de amateur, por lo que se adopta el nombre de FIB. Se crea la línea de las 6.25 metros, más allá de los cuales las canastas valen 3 puntos. Se desarrollan las técnicas de lanzamiento de 3 puntos, ya que sobre el atacante no existe tanta presión defensiva. Se aplica el espacio de ataque. Adquiere gran importancia de ritmo al juego. Y por último, en 1998, solamente los jugadores inscritos en el acta del encuentro tienen derecho a calentar en los 20 minutos que procede al inicio del encuentro. Una vez que se inicia el tiro libre, los jugadores no pueden modificar más bien su posición en los pasillos o en el resto del terreno, hasta que el tiro libre haya finalizado. La violación de los 3 segundos no debe pitarse si se produce una de estas 3 circunstancias. El jugador del equipo en contra del balón trata de salir de la zona restringida. Un jugador de equipo con control del balón está en acción de tirar a canasta y el balón está saliendo de sus manos. Un jugador del equipo con control del balón está regateando hacia canasta. Y eso fueron hasta la línea del tiempo de lo más fundamental, lo más importante a mi punto de vista. Ahora les voy a hablar de una persona reconocida del área del básquetbol. Esa persona es James Naismith. Fue profesor de educación física, entrenador. Inventó el deporte del baloncesto en 1891 y también se le atribuye el uso del primer casco de fútbol americano. Escribió las reglas originales del baloncesto. Fundó el programa de baloncesto en la Universidad de Kansas y durante su vida pudo ver el baloncesto adoptado como un deporte de demostración de los Juegos Olímpicos de San Luis en 1904 y como deporte oficial en Berlín en 1936. Nacido en Canadá, estudió educación física en Montreal antes de mudarse a los Estados Unidos. Allí, mientras trabajaba en la International IMCA Training School de Springfield, Massachusetts, desarrolló el baloncesto a finales de 1891. También estudió medicina en Denver, obteniendo su título en 1898. Ese mismo año empezó a trabajar en la Universidad de Kansas. Tras 20 años como profesor y entrenador de baloncesto a tiempo parcial durante los años iniciales de este deporte, fue nombrado director de Kansas en 1919. Las contribuciones de Naismith al baloncesto le valieron numerosos homenajes, tales como pertenecer al Salón de la Fama del Baloncesto Canadiense, el Salón de la Fama Olímpico Canadiense, al de Deportes Canadienses, al de Leyendas del Deporte de Ontario, al de Deporte de Ottawa, al de Deporte de la Universidad McGill, al Deportes del Estado de Kansas y al Salón de la Fama de la FIBA. El Naismith Memorial Basketball Hall of Fame de Springfield se llama así en su honor. Naismith también fue capellán militar de la Guardia Nacional en el primer régimen de la Infantería de Kansas. Enseñaba baloncesto a los soldados como un medio para controlar su exceso de energía. Sus esfuerzos ayudaron a incrementar la moral de la tropa y disminuir el número de sanciones disciplinarias. Y eso es todo lo que puedo mencionar en este video. Espero que esté completo y se entienda. Muchas gracias por ver el video.